Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes del curso Teorías del Aprendizaje. En este momento nos encontramos con la profesora Laura Tatiana Roncancio y quien les habla, Norma Constanza Barrios Mosquera. Nosotras somos y hacemos parte del curso de Teorías del Aprendizaje. Somos docentes de la red de curso. También en este momento nos acompaña el profesor Jesús María Pineda. Igual otros docentes se irán vinculando. El interés de nosotras en esta noche es poder dar a ustedes unas orientaciones para este curso tan interesante y tan bonito que es Teorías del Aprendizaje, en el que dentro de la formación que se está adquiriendo como docente, pues debemos de tener estos conocimientos muy bien apropiados porque es lo que nos permite ejercer nuestra muy bonita profesión, porque yo estoy convencida y yo sé que la profe Laura y los demás que me acompañan y quienes ya están en el ejercicio docente, la docencia es un ejercicio muy bonito, una profesión que está dada al servicio y como tal, como siempre estamos enfocados y hablando con nuestros estudiantes, entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos conocimientos porque nos van a ayudar muchísimo para lo que es ese ejercicio del día a día. ¿Qué nos preocupa a nosotras como red de aprendizaje? Y es lo que queremos presentarles en el día de hoy, las aplicaciones posibles de las teorías del aprendizaje. Ustedes saben que dentro del curso y como ya está dado en el sílabus del curso y también ya en la web lo explicó la directora de curso, la profesora Gina, en el curso vamos a orientar con ustedes, vamos a ver tres teorías que no son las únicas teorías del aprendizaje, pero que sí efectivamente son unas teorías que han dado mucha información desde siglos, desde siglos. ¿Qué es lo primero que queremos mirar? Entonces, lo primero y la primera relación que vamos a hacer es cómo se asocian las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos, porque aquí vamos a poder ir entendiendo cómo es esta formación que se está haciendo. Entonces, nosotros en esta fase 2 estamos trabajando todo lo que se relaciona con el conductismo. El conductismo, ¿con qué modelo pedagógico se relaciona? Con el modelo tradicional, y ahora vamos a ver unas características de ese modelo. Antecediendo a esta fase 2, nos encontrábamos en la fase 1 con una lectura muy bonita que nos hablaba del aprendizaje humano y nos hablaba del aprendizaje escolar. Es muy importante todos los elementos y esas reflexiones que algunos hicieron tan interesantes de esta lectura porque nos permite entender, nos permite conocer cómo es ese aprendizaje y que todo el curso está basado es en el aprendizaje escolar, el aprendizaje que se da en el aula de clase. Entonces, ese modelo tradicional tiene unos elementos importantes y ya ahora cuando les esté mostrando en otra presentación lo que corresponde con las características, vamos a poder entender mucho más. En la siguiente fase, que es la fase 3, vamos a ver el cognitivismo. Y el cognitivismo se asocia con escuela nueva que es un modelo pedagógico que es contrario a ese modelo tradicional por esas características que también se han mirado. Y en la última fase, que es la fase 4, entonces vamos a ver la teoría constructivista o el constructivismo que se encuentra bajo la escuela activa. Entonces vamos a entender que cada una de estas teorías se relaciona con un modelo pedagógico y de esa forma vamos a tener todavía mucho más mayor conocimiento frente a esta parte. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a entender todavía muchos más aspectos y de lo que significa esa metodología tradicional, esa metodología de la escuela nueva y esa metodología de la escuela activa. Pues la escuela tradicional, que es la que estamos asociando con el conductismo,
No es algo nuevo, eso está desde el siglo XVII, es decir, desde el año 1600, Edad Media. Desde esa época estamos hablando de esa escuela tradicional. ¿Cuáles son esas características de la escuela tradicional? La escuela tradicional nos está diciendo que es esa enseñanza que se basa en las clases magistrales. Las clases magistrales es donde únicamente el maestro es el dueño del conocimiento, el único que habla. Todo lo que dice el maestro es una verdad absoluta. Todos ustedes, yo casi estoy segura que todas ustedes, por más jovencitas que sean, y pues nosotros mucho más que somos más mayorcitos, aprendimos bajo esa escuela tradicional, con esa clase magistral, con el tablero allá, el docente escribiendo en el tablero, nosotros escribiendo en los cuadernos, la memorización de las lecciones donde usted no se podía equivocar ni un punto, ni una coma, ni una palabra, sino que era totalmente esa memorización de contenidos, donde efectivamente existiera no una autoridad, sino que existiera un autoritarismo porque el docente era el único que tenía el conocimiento. Dentro de esa escuela tradicional encontramos entonces que muchos también se daban situaciones como el castigo físico y era normal y los padres de familia no argumentaban ni decían nada, sino estaba dentro de eso porque estaban formando a sus hijos en la escuela bajo unos parámetros que estaban dados en la sociedad, en la misma escuela, dependiendo del sistema económico político. Entonces, esa escuela tradicional ha tenido mucha incidencia en toda la educación y en todos los países, porque esto ha sido a nivel mundial. En contra o en contraposición de esa escuela tradicional, viene a surgir la escuela nueva. Entonces, la escuela nueva, cuando estamos hablando del cognitivismo, ¿qué es lo importante acá en esta escuela nueva? Que es una enseñanza que se centra en el estudiante, las necesidades que tiene el estudiante, los intereses que tiene el estudiante. Diferente también de la escuela tradicional, aquí importa lo que es todo el proceso que se hace desde el cerebro. Aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque en la escuela tradicional se mide todo a través del comportamiento. Y ahora vamos a ver más adelante un ejemplo para que ustedes todavía tengan más claridad en eso. Y luego viene hacia el siglo XIX y siglo XX la escuela activa. Y entonces aquí en la escuela activa estamos hablando de esa enseñanza que se basa en la participación del estudiante. Entonces, en esos procesos de aprendizaje, entonces aquí estamos hablando de todo ese trabajo y el modelo de la universidad, la estrategia del trabajo colaborativo se encuentra inmerso dentro de esta escuela activa porque todos están aprendiendo compartiendo sus saberes. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar esos modelos y cómo se relacionan con esas escuelas. Ahora vamos a encontrar aquí estas características y acá hay aspectos muy interesantes y vamos a identificar que algunos de ellos ustedes los tienen que relacionar en los cuadros que ustedes van realizando. Acá nos dice de la escuela tradicional cuáles son esas características, cuál es esa identidad. Entonces acá encontramos en la escuela tradicional que es enfoque de la memorización de hechos y datos. O sea, una cosa son aspectos de cultura general, pero otra cosa es conocimientos completos en los que teníamos que memorizar. Aquí hay aspectos que son buenos como aspectos que no, digamos que no serían tan buenos, porque sí es bueno tener ese conocimiento sobre aspectos, digamos, de cultura general, ¿ya? Pero no es basar la educación de esa forma. Acá, ¿cómo es el aprendizaje para el estudiante? Pues es un aprendizaje pasivo, porque el estudiante únicamente es un receptor. Hay un autor un teórico muy importante latinoamericano, que es Paulo Freire, y Paulo Freire nos está diciendo que
Eso es lo que se llama y él identifica como la pedagogía del oprimido. ¿Quién es el oprimido? El estudiante, el sujeto receptor de la información. Y aquí cuando es ese aprendizaje pasivo, él también lo menciona dentro de su teoría y dentro de su libro, Pedagogía del Oprimido, lo que es la educación bancaria. ¿Qué es una educación bancaria? Donde únicamente el estudiante es el receptor, recibe información, no procesa, él simplemente recibe y lo que hace es que repetir, memorizar, ¿sí? Eso es lo que hace el estudiante. Bueno, entonces es ese aprendizaje pasivo porque está ahí, él es únicamente recibiendo. La autoridad central la tiene el maestro, él es el amo y señor del conocimiento del aula de clase. Hay muchas películas, hay muchas que relatan este tipo de escenas, ¿cierto? Que nos está diciendo de cómo es esta información que se tiene que recibir. Profe Jesús María, como tú estuviste en la reunión en la primer web, si me colaboras escribiéndole a los estudiantes y compartiendo el link porque están que escriben y escriben y como ya había dicho anteriormente, si el link no nos estuviera sirviendo, pues no estaríamos acá para ver si entonces ingresan los que puedan, así no se hayan inscrito por el campus para que ingresen. Bueno, y el siguiente, Pero los gracias, estudiantes, gracias, mi los profe. estudiantes no ven los correos anteriores, los mensajes anteriores. Ujú. Lo ven y no entienden, ¿no? Están escribiendo en el chat de la primera web. Entonces, por eso es que qué pena con ustedes, suena tanto el Teams. Bueno, entonces les estaba hablando de la autoridad central del maestro, pero una cosa es tener autoridad, porque esa autoridad es como ese respeto que uno tiene, que uno se gana y todo eso. Y otra cosa es el autoritarismo, que es hacia la tendencia que tiene la escuela tradicional, ¿ya? La siguiente característica es la estructura rígida del plan de estudios. Entonces, el plan de estudios está dado, es de esa forma, se tiene que realizar de esa forma como está dado ahí. No existe esa flexibilización curricular, esa innovación curricular, sino que es desde esa perspectiva de la rigidez del plan de estudio. Como última característica, entonces, está el énfasis en la disciplina y la obediencia. Esto es súper claro porque los estudiantes aquí, pues entonces es cuando el que no hacía las cosas como correspondían, entonces es un estudiante indisciplinado, el cual es castigado, ¿ya? Entonces es revisar esa parte. ¿Listo? En cuanto a la escuela nueva, que se relaciona con la teoría cognitivista, entonces aquí encontramos dentro de las características la libertad y autonomía del niño, del estudiante. ¿En qué sentido? En que él ya se puede expresar frente a lo que piensa, frente a lo que quiere. Yo necesito poder aprender a hablar mejor inglés, yo necesito tener más conocimientos en ciencias naturales, yo necesito tener un conocimiento mejor en las operaciones básicas porque eso me permite entender lo que son más adelante fraccionarios, ¿ya? Esas necesidades, porque estamos hablando siempre desde el aula, es lo que nos permite en ese sentido. El aprendizaje entonces es activo, es un estudiante propositivo, el docente tiene un papel en segundo plano, sin decir que el maestro no haga nada, sino el maestro ha dejado toda una organización, una planeación para que el estudiante poco a poco vaya haciendo ese proceso. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso. Otro aspecto es la vitalidad, la conexión con la vida real, esa relación que hay que hacer, porque aquí encontramos muchos aspectos relacionados con lo que es como esa experimentación, esas vivencias con el medio, con el contexto, con la cultura,
porque lo que se busca es tener un desarrollo integral del estudiante, ¿sí? Es una educación más humanística, científica, tecnológica, muy importante en ese sentido. Esa escuela nueva entonces se relaciona con el cognitivismo. Por último, encontramos la escuela activa relacionada con el constructivismo. Y aquí nos dice que está igual basado en el enfoque de las necesidades y los intereses del estudiante, ¿cierto? El docente, entonces, dentro de su función es el que estimula, ¿cierto? El que acompaña, el que está ahí, no solo para decirle, no, sí, vas bien, dale, no. Mire, sí, está realizando esto, pero puede ampliar con esta otra información. Mire, puede hacerlo por este otro camino. Pues es eso lo que se hace en este sentido de las orientaciones, de la mediación que se hace con el estudiante. La evaluación, entonces acá la evaluación es global, no se basa en exámenes únicamente, se mira lo que es el trabajo colaborativo, el aporte. Es muy importante tener claridad con el aprendizaje colaborativo porque es que el aprendizaje colaborativo requiere que cada uno sea responsable en el aprendizaje porque cada uno aporta y están construyendo algo a partir de los aportes. El aprendizaje colaborativo no es que usted me hace la tarea a mí, no es que usted está haciendo la tarea y me va a llevar en coche, eso no es el aprendizaje colaborativo. Y de pronto algunos no alcanzan a comprender esa connotación tan importante que es del aprendizaje colaborativo porque tiene como función ese aspecto. Todos, absolutamente todos vienen a aportar. ¿Sí? Y entonces acá hay algo muy importante, son esas normas establecidas de común acuerdo que lo encuentran ustedes en los cursos, por eso les decía yo que era muy importante y cómo relacionábamos esta teoría del aprendizaje con el modelo pedagógico de la universidad. Ustedes cuando ingresan al curso, uno de los primeros aspectos que ustedes tienen que hacer es que normas y condiciones, ahí están los acuerdos del curso. En las guías se establecen algunas actividades del trabajo colaborativo, se les entregan a ustedes unos roles, entonces miren cómo esto hace parte de todo. Y el sexto punto acá de la escuela activa relacionada con la teoría constructivista es la flexibilización en el entorno de aprendizaje, que es muy importante, que es lo que llamamos nosotros currículos flexibles, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a educación inclusiva, de acuerdo a una serie de aspectos que encontramos. Entonces acá es muy importante cómo vamos comprendiendo cada una de esas teorías, las características, la identidad que tiene cada una de esas escuelas y cómo están relacionadas con cada una de esas teorías de las que estamos hablando. Siguiente diapositiva, mi profe. ¿Qué es importante? Y aquí vamos a enfatizarnos en lo que es la situación para aplicar el conductismo, y no es solo el conductismo, sino aplica para el cognitivismo y también para el constructivismo. Resulta que, vamos a mirar, no es una situación escolar conductista. ¿Qué no es? No son problemas de comportamiento. Cuando empezamos a mirar en esa matriz 3, ¿cierto? Entonces empezamos. Es que los niños, porque como están hablando y se relaciona con comportamiento, entonces lo están enfocando, es que se pelearon, se están mirando que es que el niño es grosero, que es que el niño no presta atención, que es que el niño le pegó, que la niña eso, que no presta atención, entonces que tiene hiperactividad, que tiene problemas familiares, que está desmotivado, que eso no tiene nada que ver con ninguna de las situaciones porque estamos hablando, aunque eso pero es que eso se relaciona con la escuela, se relaciona con la escuela, pero no con la teoría, ¿sí? No son problemas de aprendizaje, no es autismo, no es estudiantes que tengan ciertas condiciones, no es nada de eso, no son discapacidades, no son síndromes, no es nada de eso. Eso no es una situación
escolar conductista, ni para ninguna de las otras teorías que vamos a abordar. Entonces, eso no es una situación escolar. Siguiente diapositiva, mi profe. ¿Qué debemos en grupo tener en cuenta para poder aplicar las situaciones de las que estamos hablando? Entonces, aquí lo que vamos a mirar es, 1, definir un área de estudio. Los que están en institución educativa, ¿cierto? Entonces, lógicamente, tienen a mano lo que es el plan de estudios. Pero los que no están, pues lógicamente Internet tiene toda la información que nos puede servir ahí para poder decir, entonces, cuál es el plan de estudio de determinado grado. Entonces, vamos a definir un área de estudio. Matemáticas, ustedes pueden mirar en el grupo cuántos hay de matemáticas. Bueno, castellano como tal no, de inglés sí hay, de sociales no, de ciencias naturales no, de ética podemos revisar dependiendo de los estudiantes que están. No, que somos de pedagogía infantil. Ah, bueno, pues entonces busquen un área en común en la que puedan trabajar. Que somos la mayoría de inglés, listo, busquen entonces de acuerdo al área de estudio, al plan de estudios y van a definirlo sobre un grado. Bueno, vamos a trabajar pedagogía infantil, vamos a trabajar en grado primero. Licenciatura en inglés y las otras licenciaturas, entonces vamos a trabajar o en quinto de primaria o vamos a trabajar en sexto grado, pero se va mirando de esa forma, ¿sí? Entonces, luego vamos a mirar, definir el grado, bueno, ya tenemos, mirar el plan de estudios, definir un área, definir un grado, un tema que esté acorde con ese plan de estudios. Tenemos que tener claridad de los conceptos, ¿cierto? Si estamos hablando del conductismo, entonces lo que es el moldeamiento, pero acá vamos a encontrar otros conceptos claves que ustedes relacionaron en el cuadro 1 y en el cuadro 2, como fue el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el castigo, el refuerzo, todos esos aspectos que son esenciales. En el cognitivismo, entonces, aprendizaje por descubrimiento y estrategias cognitivas y metacognitivas. En el constructivismo, la zona de desarrollo próximo, súper importante esa zona de desarrollo próximo, el andamiaje y el estadio del desarrollo. Entonces, miren acá los conceptos, por eso yo les sugerí, aunque la guía dice que el cuadro 2 lo hacen de forma colaborativa, pero yo les sugerí a mis estudiantes que de forma individual trabajaran el 1 y 2, porque es que eso les permite la apropiación de los conceptos, ¿sí? De ese cuadro 2, entonces luego todos se ponen de acuerdo, mire, coincidimos en esto y entonces vamos a ir realizando y vamos a ir montando porque ustedes deben de compartir la recopilación de esos cuadros y eso va dentro del trabajo. ¿Qué Perdón, me profe, preocupa? buenas noches. Una Disculpe, pregunta. no, discúlpame, pero no estoy, ahorita no, déjame terminar, porque es que acá es donde nos empezamos a Es sobre lo que confundir, estaba hablando, pero bueno. pero déjame terminar, ¿listo? Gracias, ya ahorita te doy la palabra. Entonces, qué es lo que está pasando? En esa parte de los cuadros, de las matrices, ustedes tienen que ir trabajando colaborativamente. Que entraron 2 y yo he trabajado con 2, dejé en el foro el mensaje, compañeros, hasta tal fecha. Hoy no han entrado, vamos a trabajar 2 personas. Me han comunicado a mí, en el foro dejamos constancia que hemos convocado, hemos hecho todo el intento, pero solo estamos 2 estudiantes, 2 estudiantes. Solo una trabajó, pues ella va a entregar el trabajo, ya uno mira la trazabilidad en el foro para saber por qué no pudieron trabajar colaborativamente. Y el que si las 2 personas que trabajen o una sola o las 3 que trabajen, pues en ese sentido tienen que mirar que esté todo el desarrollo, ¿sí? En el foro ha quedado el cuadro 1, porque me gusta que a veces también pongan el cuadro 1 en el trabajo, porque resulta que tenemos la siguiente situación, es que Internet tiene muchísima información, pero lamentablemente la información está copia y pegue.
Cuando estamos hablando de los autores, los están mencionando, mencionan a Pavlov, mencionan a Skinner, los mencionan ahí todos. La información la están trayendo de allá, ¿sí? Y entonces sí necesitamos esa revisión Turnitin para ver. Entonces, por eso yo les pido, peguen toda esa información en el trabajo, porque de esa forma ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El alto nivel de copia que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Por esa misma situación, porque no están apropiando, sino simplemente están copiando. Copian una cita y con una cita me están definiendo el condicionamiento clásico. Con otra cita me están definiendo el condicionamiento operante. Con otra cita están, pero no están ustedes apropiando, reflexionando. Pueden utilizar citas y bien citadas, que si el Turnitin me dice que eso me lo arrojó en verde, yo miro, ah, sí, de pronto le faltó, pero citó el año, citó la página y citó el autor. De esa forma, entonces sí. Pero entonces los ejemplos son los mismos. Ahora en la segunda tabla, ¿qué problema que tenemos con los ejemplos? El perro de Pavlov, la campana, los mismos ejemplos. Entonces, ahí no estamos haciendo una apropiación de los conceptos. Por eso, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues apropiarnos de esos conceptos que nos está diciendo el cuadro 1 y el cuadro 2, para que de esa forma ustedes puedan asimismo saber entonces cómo ustedes están haciendo esa aprehensión de la teoría conductista para poder formular esa situación 3, que ya ahorita les doy un ejemplo pequeñito para que ustedes tengan idea. Lisset, la pregunta que tenías. Lisset Alonso. Hola, profe. Ya no, gracias. Ya la resolví aquí. Gracias. Listo, bien. Entonces, yo tengo una señora. Mire, usted dice que el cuadro 1 habría que anexarlo en el trabajo, pero como es un trabajo grupal, bueno, eso fue lo que le entendí, pero como es un trabajo grupal, ¿de cuál cuadro de las 4 integrantes, por ejemplo, o de las 5 integrantes vamos a poner? Por eso estoy diciendo, Astrid, tú eres de mi grupo. Yo a mis estudiantes les estoy dando unas orientaciones, porque estas puede que no se apliquen para todos los tutores. En el caso de mis estudiantes, todos los cuadros, es que no hay que escoger uno. Es que simplemente escogen para el cuadro 2, pero ya cada uno ha hecho su aporte y entre todos van a construir el cuadro 2. Y ahora vamos a mirar la situación. ¿Y qué ejemplo de situación? Yo voy a pensar, por ejemplo, en el área de ciencias naturales y voy a pensar en el grado 6º, ¿cierto? Y el tema que yo voy a trabajar con ellos son los estados de la materia. ¿Yo qué quiero como con ese tema de estados de la materia? Pues yo lo que quiero es que mis estudiantes comprendan cómo las sustancias pueden cambiar de estado. ¿Cuántos estados tiene la materia? Sólido, líquido, gaseoso y ahora hay otro estado nuevo. Ah, bueno, pero me voy a quedar con con líquido, sólido o gaseoso o viceversa. Ese es el objetivo, ese es el tema en el grado 6º que voy a trabajar. Entonces, ¿qué me dice de ese condicionamiento clásico? Entonces, yo les presento a los estudiantes a través de un experimento simple, ¿cierto? Yo les voy a presentar los cubos de hielo. ¿Con qué estado estoy ahí? Ah, pues si estoy con cubos de hielo, estoy con el estado sólido. Y luego entonces lo pongo en una vasija y estamos mirando cómo el ambiente de forma natural lo va derritiendo. Con estos calores que estamos viviendo, pues yo creo que eso no va a ser como tan demorado, ¿cierto? Entonces, a temperatura ambiente, él se va a venir derritiendo. Entonces, acá, ¿qué es lo que decimos? Vamos a introducir un estímulo neutral. ¿Qué es un estímulo neutral? Un pito, una campana, un silbido, ¿cierto? En el que los estudiantes al escuchar ese estímulo neutral van a calentar eso. ¿Para qué? Pues para que haya un cambio de la materia. Si varios están haciendo eso, entonces cada vez que ellos escuchen ese estímulo neutral de la campana, del pito, del chiflido, de lo que sea, pues entonces antes de que suene, ya ellos
están condicionados a que van a calentar eso para que ese hielo termine de derretirse, ¿cierto? Acá. Ahora, ¿cómo es ese condicionamiento operante? Aquí vamos a utilizar dos aspectos, que es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Entonces, aquí estamos hablando que en el refuerzo positivo es cómo vamos a motivar a los estudiantes para que participen activamente en la clase. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando con los estados de la materia, el docente puede decir cuántos estados de la materia tenemos, y Astrid me dice, tenemos 3. Yo, Astrid, felicitaciones, tienes un punto positivo. Ahí estoy agregando ese refuerzo positivo. Pero si resulta que Jesús María, cada vez que yo voy a hablar, él me está interrumpiendo y vuelve, interrumpe otra vez, entonces yo voy a aplicar un refuerzo negativo con Jesús María y le voy a decir, para la próxima clase, usted me va a realizar una exposición o va a perder los puntos que había ganado. ¿Ya? Eso es un refuerzo negativo y lo obligo a que él cambie, ¿qué? El comportamiento. Ahí estamos hablando de comportamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos mirar desde esa parte lo que es el conductismo, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas? Que por eso les decía yo que lo relacionáramos con la pedagogía tradicional, porque es que acá en el conductismo entonces estaba, acuérdense, en que llegamos, que lo primero que hacíamos, que la oración, todos organizados, todos en fila, los escritorios, en la pedagogía tradicional los escritorios no están desorganizados, ni están todos trabajando como en círculo, no, están alineados, todo el mundo con su cuaderno, el profesor apenas con una sola mirada, ya todo el mundo con el cuaderno o el libro abierto, apenas él dice copiar de esta página al otro y todos copiando. Eso es el conductismo dentro del modelo tradicional. Entonces, el comportamiento al que se refiere aquí, a ese es el comportamiento. Entonces, yo voy a, como docente, yo veo que mi estudiante está aprendiendo porque lo veo copiando, porque lo veo repitiendo. Entonces, yo digo, mi estudiante sí está aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque está repitiendo lo que yo dije. Pero apréndase en ustedes algo de memoria, apréndase en un párrafo. Y en 15 días, si se les olvidó, entonces van a perder. ¿Por qué? Porque eso era el conductismo, esa memorización, ¿ya? Pero si de momento usted lo dice, no, usted está imitando, está repitiendo, listo. Ese ejemplo del conductismo es para que ustedes miren, para que por favor dejemos de lado esos ejemplos de que la niña está desmotivada, de que el niño está molestando, porque ese es otro tipo de comportamiento psicosocial, pero no se relaciona con lo que es el conductismo en el aula escolar. Hasta aquí preguntas relacionadas con el tema. Y antes de esto, otra de las preguntas que han surgido y que he contestado muchos correos, que si el trabajo es colaborativo, que si todos lo suben, si el trabajo es colaborativo y en el foro se ve la trazabilidad de todos, ¿quién lo sube? El que tiene el rol de relator. ¿Listo? ¿Preguntas hasta esta parte? Sí, perdón, profe, yo tengo una pregunta. Es que no entendí la Adelante. última parte, no entendí la última parte que usted menciona de los ejemplos para el conductismo de un niño. No lo entendí. Ay, me perdí, Lisset. ¿Desde dónde no entendiste, Lisset? Desde cuando usted dijo de los ejemplos para el conductismo de un niño que no servía los que usted mencionaba, del mal comportamiento del niño, eso no lo entendí muy bien. Entonces, ¿cuál que sería uno? pues ya lo expliqué desde el grado explicando lo de los estados de la materia y eso, que el conductismo no es, dentro de las situaciones, no es colocar que los niños son agresivos, que los niños se pelearon, que los niños están desmotivados. Eso no hace parte de situación donde se esté aplicando el conductismo. Ya en el ejemplo les expliqué a ustedes cómo a través del tema de los estados de la materia y cómo se está viendo en el desarrollo de la actividad, cómo se viene a aplicar el conductismo en el aula escolar. Ahí sí ya me entendiste, Lisset. Vale, gracias. Listo. Si no hay pregunta, Laura, adelante.
Hola, profe. Una pregunta. Nosotras, pues yo tengo una compañera más en el trabajo porque una ya lo entregó y los otros dos compañeros no responden. Entonces, como que nos reunimos ya con los dos cuadros hechos por aparte y escogimos una situación diferente como en torno a la conducta. Tiene que ser como un ejemplo que sea adquiriendo así como un conocimiento específico o puede ser también moldeamiento como con la conducta en un niño más pequeño. Es, Depende cómo lo plantean, porque pues es que el moldeamiento también está esa parte del aprendizaje, porque imitación, repetición hace parte de moldeamiento, ¿sí? Pero no ujú. conducta de comportarse bien o mal. Eso no hace parte de aprendizaje conductista, ¿listo? Que es lo que debemos de tener como claridad en ese sentido. Ah, Y bueno, importante que tengan la trazabilidad en el foro del por qué están trabajando solo las dos. ¿Listo? Para ajá, no tener bueno. dificultad. Y ¿Listo? una pregunta que la tutora de nosotras está acá. Nosotros le mandamos el sábado como por el correo interno lo que habíamos avanzado de este ejemplo para ver si respondía. Todo esto tiene que quedarles en el foro, por ahí responde entonces. No sé si ahorita como faltan apenas 3 días para la entrega de esto, nosotros pues apenas logramos Yo te sugiero, me dices que lo enviaste por el correo del, interno del curso y no has ajá. tenido respuesta, no La entendí. tutora nos dijo como por el foro, solo que es que la verdad Ah, es listo. que cuando Entonces, compartimos las cosas por el foro, como que no hemos querido compartir por ahí porque los otros dos compañeros no se han manifestado. Entonces, como que subir el avance al foro es casi que mostrar la tarea que mostrar la estamos tarea para haciendo. que los otros se Ajá, copien. Bueno, Laura, ajá. yo te sugiero, igual siempre escriban el número del grupo, porque mira, para el caso mío tengo 45 grupos, entonces si me dicen, es que vas, entonces yo le digo, ay, escríbame el número del grupo para poder saber y analizar la situación, porque pues si no alcanzaría de pronto de un momento a otro para revisar todo. Ujú, ya, Pero sí es importante y cualquier cosa, o por Teams también. Acuérdate que hay unos horarios para atención, entonces por Teams también. ¿Listo? listo. Muchas Dale. gracias. Bueno, si no hay más preguntas frente a esta parte, entonces cedo la palabra a mi compañera, la profesora Laura Tatiana, mi profe Laura, adelante. Muchas gracias, profe Norma. Laura, tú estás, yo soy tu tutora, Ajá. Nadie entonces, fue la que mandó el aporte. vale, entonces déjame revisarlo porque yo hoy dejé al día todos los foros porque pues ya faltan 3 días, ¿no? Entonces yo ya Ujú, no reviso, pues a partir de hoy ya no revisaba nada más y normalmente pongo las cosas, reviso lo que se envía al foro, justamente pues porque es el medio en el que tenemos ujú. para poner las tareas, para subir los aportes, pero pues como has presentado la situación acá, entonces mañana en la mañana reviso y les respondo por el correo interno, ¿vale? Muchas gracias, porque es que sí, la verdad estábamos como sí queriendo hacerlo de manera colaborativa, porque uno habla con sus compañeros y se da cuenta pues que tiene cada uno una realidad y la idea de estas actividades es que uno logre ponerse en el papel del otro y coordinar algo, ¿cierto? Y como que sí, pues ha sido difícil, no sé si falta como de ellos un poco más de confianza, no sé, pero ya como que el mensaje que leímos es, exacto, muéstrenos ustedes, díganos qué tenemos que decir en el video que lo hacemos, pero pues esa no es la idea porque la idea de trabajar colaborativamente es pues nutrir el aprendizaje y ellos no han aportado en nada. Listo, vale. Entonces, bueno, Gracias. conociendo la situación, pero entonces también la próxima vez escríbanme bien en el correo de qué se trata y por qué no lo están subiendo al foro, porque de otro modo, por lo general, lo que me envían por Teams o por correo de mensajería interna, yo lo remito al foro y lo que reviso es lo que está en el foro.
que es lo que queda como evidencias pues en la plataforma para quienes revisan, para todo el mundo, lo que se revisa es el foro. Listo, muchas gracias. Eso Qué para pena, las próximas actividades. Un juez. Vale. qué Lady pena, profe. Isabel. Ah, vale, espérame que Lady Isabel tiene la mano levantada y ya te doy la palabra, Astrid. Buenas tardes, doctora. Nosotros tenemos una duda. Bueno, yo. Sí. Si usted piensa, nosotros ya hicimos el trabajo colaborativo todas y lo subimos al entorno del foro. Mi duda es que subimos al entorno de evaluación todo completo, sea lo individual y lo que fuimos grupal o único de nosotros individual. No, mira, como dijo la profe Norma, la idea es que hagan un documento grupal en el que está todo el trabajo, pero en ese documento anexan las tablas individuales. Entonces, como primer punto, ponen trabajo individual, cuadro 1 de Lady, cuadro 1 de Laura, cuadro 1 de Diana, así. Y luego está tabla 2, colaborativa, cuadro 3, colaborativo. Sí, señor. O sea, por ejemplo, individual mío pongo mi cuadro y mi trabajo colaborativo que hicimos todo y lo subo al entorno de evaluación y ya, ¿sí? Cada quien sube la Todas diferencia. suben un solo trabajo. Una sola persona sube el trabajo. Y en ese trabajo ponen todos los cuadros individuales. ¿Entorno de Y evaluación? sí, todos los cuadros individuales en el mismo documento. Porque Ah, no vamos a abrir todos los documentos. Si es el mismo trabajo colaborativo, no, posiblemente uno va a pensar que solamente subieron un cuadro individual. De todos modos, para eso es el foro, porque cuando uno está calificando, no abre la mensajería interna, no abre Teams, abre el foro. Y en el foro revisa qué se puso. Y recuerden que además hay un puntaje que es participación en el foro. Entonces, ese puntaje, así sean poquitos puntos, yo entro al foro y veo, ¿participó o no participó en el foro? No me voy a poner a ver si me envió el aporte de la mensajería interna, porque el medio es el foro. Entonces ustedes suben su cuadro 1 al foro, cada uno individualmente. Individualmente, si lo subieron a tiempo, si lo subieron hoy o lo suben mañana, pues ya no van a tener retroalimentación, pero si tuvieron a tiempo el cuadro, seguramente tuvieron retroalimentación y podrán corregir antes de subirlo. Pero está puesto en el foro la evidencia que ustedes participaron, que subieron aportes y luego en el documento colaborativo ponen los cuadros individuales. Como un solo documento colaborativo que la primera parte son los distintos cuadros individuales. Eso es lo que yo, doctora, o sea, el mismo documento que enviamos al foro, lo enviamos al entorno de evaluación, una sola persona lo envía por todas, ¿cierto? Una sola persona lo envía y ahí está el trabajo individual de cada uno y el trabajo colaborativo de todo el grupo. Ah, ok, doctora, muchísimas gracias. Ese era el dato que teníamos nosotros, porque nosotros ya subimos ayer. Listo, vale. Y ahora sí, Astrid, ¿ibas a decir Bueno, algo? tengo una pregunta para la profe Norma, ya para finalizar, pero creo que usted también la podría responder. Con respecto al tercer cuadro de la actividad, esa situación problemática debe ser sobre la teoría que debemos plantear ahí, debe ser sobre el conductismo, ¿cierto? Por supuesto. Si quieren ya voy a hablar de esto para como conectar. Estamos en la teoría conductual y ya la profe Norma nos ha explicado muy bien que la teoría conductual pertenece a un modelo tradicional de concepción de la educación que implica una forma particular de hacer las cosas y ustedes deben tener en cuenta que lo que queremos en el curso es que ustedes vean a través de estas tres teorías distintas formas o aproximaciones a la enseñanza, a la educación y pues al aprendizaje en ese caso. Entonces, todos los cuadros, como ustedes pues van a ver, la actividad es muy similar en todos los casos porque la idea es que ustedes logren comparar las distintas teorías. Entonces, siempre en el cuadro 1, en la tabla 1, están los conceptos como más básicos de la teoría. Luego en la tabla 2 hay unos conceptos como más
en la tabla 1 está como las cosas básicas que son las mismas preguntas para para todas las teorías. ¿Cómo se entiende el aprendizaje en esta teoría? ¿Cómo se entiende cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? Y ustedes van a ver que en todas las teorías va cambiando cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, cómo se entiende el aprendizaje, son distintos, ¿no? En el tablado son los conceptos principales de cada teoría. Entonces aquí, en este caso, tenemos el concepto de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estímulo, respuesta, reforzamiento, ¿no? Que son los conceptos como fundamentales del conductismo, pero en cada teoría ustedes tendrán que definir los conceptos principales de cada teoría. Y como decía la profe Norma, como la idea no es simplemente que ustedes copien y peguen citas textuales, a pesar de que se les piden los cuadros que usen también sus propias palabras, además de citas si las usan. El cuadro 3, la idea es que ustedes puedan idearse una situación que nos permita evidenciar que se están comprendiendo esos conceptos. Como los conceptos son tantos, o pues hay varios, digamos, cada tabla que tienen que llenar ustedes de cuadro 2 o cuadro 3 tiene 5 o 6 conceptos, hemos escogido algunos como los más importantes de esa, o unos que nos parecen muy centrales de esas teorías, para que ustedes piensen en una situación que les permita eh, aproximarse a esa teoría. Los ejemplos que damos, pues por supuesto, no son pensados para que ustedes puedan simplemente modificar unas cosas y eh, poner un ejemplo que es muy, muy similar, sino que estamos dando ejemplos como amplios y generales para que ustedes se pongan en la situación. Entonces, sí, y esto ha pasado, ahorita revisando los aportes del cuadro 3, veo que ustedes plantean una situación, algunas veces de comportamiento, como dice la profe Norma, como que no están tan atadas a una clase en particular, pero entonces dicen como la solución, la estrategia es hablar con la estudiante y preguntarle qué le sucede y cuáles son, por qué está teniendo estos problemas. Digamos, independientemente de cuál sea la situación, ¿ustedes creen que una solución de hablar con la estudiante, una estrategia de hablar con la estudiante y ver cuáles son sus preferencias para en clase hacer unas modificaciones es conductista? No tiene nada que ver No, con no tiene nada que ver con refuerzo, no tiene nada que ver con repetición. Y como decía la profe Norma, quizá hablar con un estudiante no es lo que se haría desde la escuela tradicional, ¿no? Desde la escuela tradicional no se sienta a hablar con el estudiante. Entonces no estamos pidiendo una situación para que ustedes nos digan qué harían ustedes en ese caso, sino para que podamos evidenciar que ustedes se han apropiado de los conceptos del conductismo. Ustedes pueden no estar de acuerdo con la estrategia de moldeamiento. Les puede parecer terrible ponerle metas y submetas a los estudiantes con reforzadores para ver cómo va mejorando su comportamiento, pero esa es la teoría que estamos viendo. Y la idea es que ustedes vean cuáles son los conceptos de esta teoría y los puedan aplicar. Porque solamente en la medida en que ustedes dominen los conceptos de cada teoría, van a poder comparar las distintas teorías, decidir cuál les parece mejor para su propia práctica docente y también darse cuenta en qué momentos particulares ciertas herramientas de cada teoría son necesarias o importantes, útiles para algunas cosas, porque nosotros podemos pensar, bueno, no, mi estilo no es conductista, yo me siento más como abierto, cercano a los estudiantes, creo que debo preguntar, que no debe ser todo vertical, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, no sé, las clases de idiomas, ya que tenemos que poner unas, como unas clases y esto, la repetición resulta ser una muy buena estrategia para aprender vocabulario. O en ciertos temas, la repetición resulta ser una buena estrategia. Entonces, la idea no es simplemente que ustedes digan ustedes cómo qué harían, sino que ustedes evidencien que comprenden los conceptos para que al final del curso ustedes puedan no solo comparar, sino tener las herramientas de todas las teorías y aplicarlas diferentemente en sus distintas situaciones de clase. Esa es la idea. Entonces, pues la respuesta corta es sí, se tiene que aplicar los conceptos del conductismo. Ahora, ¿qué conceptos del conductismo en particular?
el concepto de moldeamiento. Si me esperan un segundo, pues deben tener en cuenta siempre lo que estamos viendo en esta diapositiva, lo que nos dijo la profe Norma, que esté pues enmarcado en un área de estudio, en un grado tal. Pero además de esto, voy a pausar aquí un poquito compartir esta pantalla y les voy a compartir entonces un pedazo del OBI 2, la segunda parte del OBI del curso, para que recordemos. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, Sí, señora. esperen un segundo porque yo tengo que salir de la presentación acá para poder ir al otro lado. El concepto de moldeamiento. Esto está en el OBI. No estoy diciendo nada que no conozcan ustedes, que no hayan tenido acceso antes. El concepto escogido para la teoría conductual es moldeamiento, que es un tipo de condicionamiento operante, que se basa en un mecanismo de cambio conductual que consiste en crear pequeños refuerzos sucesivos hasta alcanzar una conducta determinada. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? Lo siguiente, que como se siguen pequeños pasos sucesivos, y eso es lo que se pide en el cuadro, ustedes tienen que identificar qué puede hacer el estudiante en el momento inicial, cuál es la conducta deseada o cuál es el aprendizaje deseado para que lo puedan enmarcar en un tema del currículo, y deben identificar los reforzadores potenciales en el ambiente para lograr llegar de la conducta inicial, del momento inicial, a la meta. Y de aquí hasta acá no es un solo paso, sino que dividen el aprendizaje, el cambio conductual que esperan en distintos pasos hasta llegar a la meta. Entonces, de lo que se trata esta conducta, ustedes ya en el cuadro 2 vieron qué es el condicionamiento operante. Ya saben de qué se trata, que se trata del reforzamiento por consecuencias. Entonces, el moldeamiento, ustedes pueden entender qué es el moldeamiento cuando ya han llenado el cuadro anterior, están dominando los conceptos de la teoría conductual y saben qué es el condicionamiento operante. Entonces, cuando se dice es un tipo de condicionamiento operante, ustedes ya saben que es un condicionamiento por consecuencia y que tiene que un momento inicial en el que los estudiantes están en un estado de conocimiento, un momento final o meta, y ustedes tienen que encontrar unos pasos. Los estudiantes, para pasar del momento inicial a la meta, los llevan con reforzadores. El ejemplo que está acá es un ejemplo de comportamiento, pero pues ya la profe Norma nos dijo cómo debe hacerse. Pero acá un estudiante tiene problemas de concentración, no logra sentarse por más de 10 minutos seguidos a hacer la tarea, es el momento inicial. La meta, que es la conducta deseada, es lograr que establezca un hábito que le permita sentarse durante una hora completa a hacer tareas. Al estudiante le gusta mucho jugar videojuegos y esto se usa como reforzador. Entonces, ustedes en su ejemplo deben tener ¿qué? Momento inicial, conducta deseada o meta y reforzador. Y luego dividen las submetas de acuerdo al reforzador. En este caso, el proceso de moldeamiento, entonces le dicen el primer día, si se concentra 15 minutos, puede jugar 15 minutos. Al segundo día, si se concentra 20 minutos, puede jugar 20 minutos. Y así hasta que va subiendo para lograr el objetivo, que deben ser 60 minutos. Este es, Astrid, tienes el micrófono abierto, por favor, ciérralo. Esta es la estrategia de moldeamiento. Entonces, en el caso del conductismo se pide que ustedes conozcan bien los conceptos de modo que puedan aplicar el condicionamiento operante y logren establecer una estrategia en la que esté claro el momento inicial, la conducta deseada o meta, el reforzador y las submetas para llegar del momento inicial a la meta. ¿Listo? Ese es en el caso del conductismo. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto? Y es Wendy Joana. Por favor, cierra tu micrófono. Listo. Ahora sí, voy a pasar a la presentación en la que estábamos para
mostrarles qué pasa en el caso de las otras teorías, porque como queríamos hacer esto sobre la situación y hacer una presentación que nos permitiera comparar de una vez las teorías desde el modelo de aprendizaje, pero también desde las situaciones, voy a decirles para que ya lo vayan pensando, ¿no? ¿Qué les digo? En todas las situaciones, revisen el lobby. En el lobby está casi que toda la información que necesitan, y si hay cosas que no están, pues está en la bibliografía, pero el lobby es central. Y revisen cuáles son los conceptos específicos de cada tabla. Entonces, bueno, ya está en el lobby, pueden revisar eso. Moldeamiento para conductivismo. Pero en el caso de cognitivismo y constructivismo, los conceptos son otros. Entonces, voy a poner ahora la presentación en la que estábamos para que sigamos viendo. ¿Listo? ¿Ya lo ven? En el caso de cognitivismo, tenemos que los conceptos son 3. En el caso de conductismo es 1, Y, profe, moldeamiento. hay una estudiante que está levantando la mano antes de que retomes, Yuris. Ah, vale. Buenas noches, profe. Buenas noches. Nosotros como grupo pues tenemos una duda porque pues nosotros ya nos falta hacer el video, ¿sí? Pero entonces tenemos un ejemplo y pues viendo la retroalimentación que usted está haciendo, pues nos surgió una duda. Sí, pues me permite como leerle un poquito el ejemplo como pues para nosotros saber si lo dejamos o lo cambiamos. Pues, bueno, léelo. Lo que pasa es que si nos ponemos a leer todos los ejemplos, se nos va el tiempo, ya llevamos 1 hora. No, apenas como digamos el momento inicial. A ver. Dice, es un profesor que en su primer día de clase se encuentra con los niños de 4º grado, bullosos, gritando e indisciplinados. Mi pregunta es si ahí pues podemos poner, implementar pues el proceso de moldeamiento, pues como usted decía en un ejemplo que no tenía que ver nada con niños, de que el niño fuera indisciplinado o de mal comportamiento, y pues nosotros lo estamos como planteando ahí en ese ejemplo, entonces como para saber si lo dejamos o nos tocaría cambiarlo. ¿Con ese pueden hacer un ejemplo de moldeamiento? Sí, pero podrían entonces enfocarlo, ya dijeron el grado, ¿no? Ya tienen que es de 4º grado, entonces pues enmárquenlo también dentro de una clase. Digan, es un maestro de biología que está tratando de enseñar tal tema y no logra la atención de los estudiantes, ¿no? Entonces, conéctenlo para que queden marcados en una situación de clase más clara y puedan establecer la estrategia también teniendo en cuenta pues un tema particular y pues la edad de sus estudiantes en 4º grado. Porque lo estábamos haciendo con un profesor de 4º grado, o sea que ingresaba a 4º grado, pero de educación física. Bueno, pues educación física también pueden encontrar un tema en educación física, ¿no? Están viendo deportes, profe, muchas baloncesto, gracias. estiramientos, bueno, y pueden como ponerlo en situación de clase. Ok, gracias. Listo. Patricia Artila, por favor, cierra tu micrófono. Voy a cerrarlo porque no me está escuchando. Listo. Bueno, esto es en el caso de condicionamiento, como les decía, pero en el caso de cognitivismo, que es la que vamos a ver la siguiente vez, hay que aplicar 3 conceptos, que son estrategias cognitivas, metacognitivas y aprendizaje por descubrimiento. Entonces vamos a ver que como en el paradigma de aprendizaje, como nos estaba diciendo la profe Norma, del cognitivismo, ya no es solamente la educación vertical, ya no solamente es lo que dice el maestro, sino que el estudiante pasa a tener un papel activo. Por eso es importante la primera tabla en la que decimos cuál es el rol del estudiante, porque ahí ustedes ya van a empezar a ver que a diferencia del conductismo,
que el estudiante tiene un rol más pasivo, en el cognitivismo empieza a tener un rol más activo y por lo tanto el aprendizaje por descubrimiento juega un papel importante. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? Es un aprendizaje inductivo. Quiere decir que no es un aprendizaje en el que los docentes le dicen a los estudiantes qué hay que hacer y le dictan la lección, como podría ser en el conductismo, sino que acá que los estudiantes mismos exploren, busquen y encuentren conocimiento empieza a ser muy relevante. Entonces, este tipo de aprendizaje inductivo, que es el aprendizaje por descubrimiento, debe llevar a los estudiantes a hacer preguntas, a encontrar situaciones y problemas que les permitan primero hacer observaciones, luego elaborar hipótesis y después comprobar resultados que los lleven a una conclusión que es el conocimiento. Entonces, en vez de decirle a los estudiantes, no sé, los animales mamíferos son todos los que cumplen estas características, se les da, por ejemplo, una gama de imágenes, ¿no? Como digamos de fichas, donde hay distintos tipos de animales y ellos deben decir cuáles son las características de la vaca y del perro y el gato y del conejo y encontrar cuáles son, descubrir, se llama aprendizaje por descubrimiento, cuáles son las que tienen en común. Entonces, pues ciertamente no será el pelaje, ciertamente no será la cantidad de crías, pero sí la forma como tienen a sus crías en el vientre, como amamantan, ¿no? Pues de ahí se llama mamíferos, en fin. Entonces, la idea no es que el profesor en esta teoría da de una vez los contenidos, sino que los estudiantes pueden descubrirlo y entonces ustedes tienen que plantear un ejercicio en el que los estudiantes puedan descubrir el conocimiento. Esa es la primera cosa. Y luego verán en su momento que el cognitivismo es una teoría del aprendizaje que equipara el funcionamiento de la mente humana con los procesadores y como con la organización de información. Entonces hablamos en el cognitivismo de estrategias cognitivas, que son estrategias que llevan a comportamientos planificados para seleccionar y organizar mecanismos cognitivos o afectivos para enfrentarse a situaciones o problemas globales. Y de nuevo los remito al OBI. En el OBI de cognitivismo hay una diapositiva específica donde están algunas estrategias cognitivas y algunas estrategias metacognitivas. Entonces, las estrategias cognitivas son las que nos permiten hacer todo lo que está destinado a hacer cosas. Y las estrategias metacognitivas son las que implican la reflexión sobre lo hecho. Entonces, al tener que hacer una situación sobre estos tres conceptos, ¿ustedes qué deben hacer? Deben encontrar un tema de clase en el que ustedes puedan proponerle a los estudiantes un aprendizaje por descubrimiento. Tienen que ponerlos a hacer alguna cosa, que es una estrategia cognitiva, y luego a reflexionar sobre lo que acaban de hacer, que es una estrategia metacognitiva. Entonces, ven que lo que hay que hacer en las dos teorías es bien diferente, porque en una tenemos que encontrar reforzadores y metas, y en otra tenemos que proponer ejercicios para que los estudiantes mismos descubran el tema y proponer nosotros como docentes actividades que les permitan tanto hacer y a través de la acción descubrir lo que queremos que aprendan, como reflexionar sobre esa acción. Entonces, hay varias cosas que podrían hacer, como ahí sí escogen, digamos, el tema, como les estaba diciendo, en clase de biología de nuevo, estamos muy biológicas hoy con la profe Norma, estamos pidiéndole a los estudiantes que queremos explicar el tema de animales mamíferos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar unas cartas, o vamos a hacer una visita a una granja, por ejemplo. Vamos a hacer una visita a una granja y a través de la visita a la granja y de interactuar con todos los animales, les vamos a pedir a los estudiantes que clasifiquen los animales en grupos y que nos digan qué grupos de animales hay, que a través de la interacción ellos digan cuáles son las características. No sé, en la granja había patos y había gallinas y había gallos.
pero también había conejos, también había cabras, también había ovejas. Entonces, ellos a partir de esa primera acción, que es explorar en el ambiente en la granja, luego hacer una investigación, como buscar cómo se agrupan estos animales, ¿no? Entonces van a decir como, las aves tienen estas características en común y las que vimos en la granja son estas, estas y estas, que tienen todo, se reproducen de esta forma y por eso son parecidas, están en este mismo grupo. Entonces ellos han hecho dos cosas. Han ido y por descubrimiento en la interacción con los animales que vieron en la granja, empezaron a clasificarlos y a ver las diferencias. Y ahí, al hacer ese ejercicio, digamos, dibujar los animales y poner sus características, en una primera instancia estamos usando una estrategia cognitiva, que es una estrategia en la que ponemos a los estudiantes a hacer cosas. Luego les pedimos que investiguen y nos digan cuáles son las características que tiene cada grupo animal, aves por un lado y mamíferos por el otro. Entonces, al hacer la investigación y comparar lo que ellos vieron con lo que encontraron en Internet o en una enciclopedia o en los libros en los que buscaron, estamos pidiéndoles que usen una estrategia metacognitiva de reflexión, que es comparar lo que encontraron con lo que vieron en el ejercicio de clase o en la actividad al aire libre. ¿Listo? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es formular este ejercicio de clase que permita, pero que sea evidente, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje por descubrimiento y por qué es un aprendizaje por descubrimiento? ¿Cuáles son las estrategias cognitivas que se están usando y cuáles son las estrategias metacognitivas que se están usando? Eso es para el cognitivismo. En el constructivismo tenemos otros 3 conceptos que son estadios del desarrollo y zona de desarrollo próximo y andamiaje. Entonces vamos a ver en el constructivismo que los autores principales que estudiaremos son Piaget y Vygotsky. Entonces acá vamos a fundir 2 conceptos de cada uno. Estadios del desarrollo de Piaget. No quiero alargarme mucho en esto porque estamos en el conductismo y esto se va a ver en el constructivismo y seguramente en la web de esa unidad se profundizarán en estos conceptos. Pero para Piaget era muy relevante saber qué podían hacer los niños de acuerdo a su edad. Y denominó como a través de un estudio de muchos años, él clasificó a los niños en 4 etapas. Tienen una etapa de 0 a los 2 años que se llama sensoriomotriz, de 2 a 7 años una etapa preoperacional, es decir, donde los niños están hasta ahora desarrollando el pensamiento simbólico, están empezando a tener lenguaje y esto, pero no lo dominan ni logran hacer como tener como toda la lógica del lenguaje que dominamos como adultos y esto marca la posibilidad de lo que pueden hacer o no pueden hacer. De 7 a 11 años están en la etapa de las operaciones concretas, es decir, que pueden operar sobre lo que ven y manipulan, pero no sobre un concepto en la mente, y de 11 años en adelante donde pueden pensar sobre un concepto. Entonces acá es más importante que en cualquier otra teoría que ustedes definan el grado en el que están haciendo la clase, la intervención, el ejercicio, y a partir de ahí digan en qué etapa están los niños. Pues porque no pueden ponerle a unos niños de 7 años a hacer una operación matemática en el cerebro, como en la cabeza, sin escribir y casi que ninguna operación matemática. De 2 a 7 años estamos en preoperacional, todavía no hay operaciones. Entonces, si ustedes van a trabajar con niños de 2 a 7 años, necesitan diseñar una actividad que tenga en cuenta que es el estadio preoperacional y que puedan poner en su cuadrito número 3, trabajo con estudiantes de grado tal, edades tal, el estadio operacional es tal. Y por eso el ejercicio propuesto o la situación es esta. Esto es interesante porque, a pesar de que están estos estadios, el otro autor que vamos a ver, que es Vygotsky, nos dice que hay un nivel real que tienen los estudiantes y un nivel potencial, que es el que se puede alcanzar.
y ese nivel potencial se alcanza con la ayuda del tutor, pero también de un par. Entonces ustedes van a plantear en ese caso, después de haber establecido cuál es el grado, cuál es el estadio operacional en el que corresponde, un ejercicio que les permita mostrar cómo un igual o cómo ustedes como docentes van a ayudar a sus estudiantes a pasar del nivel real en el que está al nivel potencial. Entonces, fíjense que acá no se habla como en el conductismo de moldeamiento y en metas, como para pasar del inicio a la meta hay que encontrar reforzadores, que es lo que se hace en el conductismo, sino que acá lo que estamos diciendo es, de repente, no es que tengamos un comportamiento y inicial y un comportamiento deseado, sino que tenemos un nivel de aprendizaje de los estudiantes y un nivel potencial. Ellos asumimos que pueden pasar de nivel y que para esto necesitan no refuerzos, sino la guía de un adulto o la colaboración de un compañero más capaz o que ya domina esa habilidad. ¿Listo? Entonces se plantea un ejercicio en el que sea evidente cómo los estudiantes que más tienen conocimiento sobre un tema pueden ayudar a los que tienen menos conocimientos a lograr pasar de su nivel real a su nivel potencial. ¿Listo? Esto, pues, a grandes rasgos, creo que pues la grabación va a quedar de esto porque siento que estoy hablando muy rápido y sobre todo que como estamos hasta ahora en la primera teoría, posiblemente para lo que dije de cognitivismo y de constructivismo para ustedes en este momento sea chino, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el mensaje principal en este momento es, fíjense cuáles son los conceptos que se piden en la tabla 3, que no son todos los conceptos de la teoría. Dense cuenta que la idea de esa tabla es que ustedes logren encontrar una situación para aplicar esos conceptos y para diferenciar una de otra. Entonces, acá parece similar a lo que se pide en la de conductismo, pero la estrategia tiene que ser completamente otra, porque estamos hablando de una teoría que, como ya señaló antes la profe Norma, tiene en cuenta al estudiante, que es mucho más moderna, que está lejos del paradigma tradicional. Por supuesto, una de las ventajas del trabajo colaborativo es que los estudiantes más avanzados ayudan a los estudiantes menos avanzados como a ponerse al día o avanzar en el conocimiento. Y que revisen los OBI. Esa es mi invitación. Revisen los OBI de cada unidad porque ahí está explicado esto y pues bueno, aparte hay suficiente material también. Algunas veces ponemos en los foros material extra, traten de leer y de preguntar, que nos llegue 3 días antes de la actividad para preguntar si mi situación sí sirve. Pues porque si ustedes han preguntado o empezado a plantearse la situación 2 semanas antes, con seguridad va a haber retroalimentación suficiente, van a poder tener tiempo para corregir, les vamos a poder decir si todavía ya tienen este concepto bien aplicado, pero les falta pulir este y entonces pues la entrega va a quedar mucho más completa, pero además de que la entrega quede mucho más completa, pues ustedes van a sacar más jugo de las actividades para entender las teorías porque, pues como decía la profe Norma al inicio, este curso es la base, como las teorías del aprendizaje son la base para el desarrollo del ejercicio docente. Ustedes en adelante tendrán y podrán escoger una o varias teorías del aprendizaje, herramientas de cada teoría del aprendizaje para su ejercicio docente y esto pues es como una guía, digamos un bastón que van a poder tener en adelante, no solo en su carrera, sino en su práctica docente y pues lo que nos interesa es que les queden los conceptos lo más claro posible. Veo manos levantadas, entonces, Julissa. Algunos están preguntando que si se está grabando y se va a compartir. Sí, se está grabando y se va a compartir. Espero mañana se pueda estar compartiendo. Sí, profe, eso le quería preguntar. Lo que pasa es que la vez pasada en una reunión que tuvimos de otro curso, quedaron de compartirnos la reunión por Teams y la grabación
jamás llegó y quedamos con dudas para realizar ese trabajo. Entonces, no quisiera que nos pasara con esto. No, con seguridad se compartirá. Pueden estar tranquilos. Lizeth, Alonso. Hola, buenas noches, profe. Como tal, no es del trabajo, sino, no espero que se tome a mal esto, pero es necesario que todas las actividades sean colaborativas, porque no sé las otras personas, pero en mi caso he tenido grupos que es muy difícil, y los entiendo también, comunicarse, porque uno son madres, trabajan, hacen de todo, mil cosas. Por ejemplo, yo trabajo de 7 a 7, tengo muy poco tiempo, y entonces, por consiguiente, uno va a entregar un mal trabajo, y pues esa no es la idea. Y mire, uno hace un esfuerzo de pagar un semestre, o sea, muy difícil para que la materia se dañe por otra persona. Entonces, no sé qué tan es necesario es que todas las actividades sean colaborativas. O sea, está bien una, dos, pero todas, por ejemplo, no tengo otra materia que también todas son colaborativas. Entonces, es bastante complicado, la verdad. En mi caso, yo siento que en algunas materias que de pronto, y es lo más seguro, que no me va a ir tan bien, y no es, o sea, no es por mi parte, sino por las demás personas que también las entiendo, pero pues ahí uno es el afectado. Claro, Lizeth, comprensible. Pues bueno, como nos explicábamos antes, en el modelo pedagógico de la universidad, que tiene una perspectiva constructivista, se fomenta las actividades colaborativas desde la perspectiva de que la actividad colaborativa permite el intercambio, la interacción. Entonces, hay tantas actividades colaborativas porque esto responde al modelo pedagógico de la universidad. Entonces, a pesar de que se tiene en cuenta esto, y pues además como la UNA tiene estudiantes en tantas partes del país, pues a veces es como una forma también como de que se conozcan entre sí, de que puedan interactuar con personas de distintas regiones, encontrarse con distintas realidades, y esto pues hace parte importante de lo que se busca. Sin embargo, bueno, el curso tiene dos actividades individuales, la actividad inicial y la actividad final son individuales. Entonces, no son todas, sino las tres principales de las tres primeras fases. La invitación es a que lo hagan colaborativamente. Sin embargo, pues también es conocido que hay casos en los que, no sé, es imposible reunirse, en los que se ha hecho el intento y no se logra, en los que las otras personas no responden sino los 3 últimos días, y como dices, pues no es justo con el que quiere hacer bien la tarea, adecuarse a eso. En esos casos, que deben ser casos pues como particulares y excepcionales, lo que hay que hacer es escríbanos: está pasando esto y esto, esta es mi situación, he tratado de conectarme pero no he podido. Y pues en ese caso nosotros como tutores evaluamos la posibilidad de recibir los trabajos individualmente, desde que tengan en cuenta que lo pueden hacer individual, pero deben entregar la tarea completa. Como no es porque que si entregaron individualmente, solamente hicieron 2 conceptos de cada tabla o no entregaron video. No, si se decide trabajar individual, se puede aceptar de acuerdo al criterio de cada tutor, pero debe estar la tarea completa. Todos los conceptos, todas las tablas, la presentación, Sí, el claro. video, todo. Profe Ok. Norma, ¿quieres decir algo? Sí, era de igual forma, pues ya lo ha comentado todo mi profe Laura Tatiana, pero efectivamente esas situaciones, por favor, se sugiere dialogarlas con cada tutor, mirando eso, y sobre todo que haya una trazabilidad en el foro, porque es que muchas veces nos escriben al correo interno, es que no me pude hablar con ningún compañero, ninguno contestó, y abre uno el foro y ninguno participó en el foro. Entonces, sí, la sugerencia es que deben de la trazabilidad. A ustedes se les sugirió en la primera actividad que ustedes crearan un espacio, pero ese espacio es para que ustedes puedan trabajar, ponerse, llegar a acuerdos, pero la trazabilidad debe quedar en el foro, ¿sí? En el Sí, foro debe quedar todo absolutamente. Yo invité a mis compañeros, yo hice mi aporte individual, ninguno me retroalimentó, ninguno entró, entraron el último día, yo ya tenía que entregar mi tarea, pero ha quedado la trazabilidad y por favor dialogas con el tutor o tutora que tienes, es eso.
Sí, profe, porque es que también en algunos casos hay unos que sí Sí, responden y ya ahí, participan, como hay otros que no ya ahí, participan. discúlpame, ya ahí ya entendemos, por eso cualquier cosa, dialoga con el tutor, porque pues igual debe quedar tanto en el correo como en el foro los acuerdos a los que se llegaron, ¿listo? Para que te quede eso y ya igual, si para otros casos es la misma situación, igual, ¿listo? Entonces es eso, por favor. María Carolina. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, señora, te escuchamos bien. Bueno, yo iba a hacer una pregunta sobre el trabajo. Usted como nos dijo que había que poner las partes individuales del primer cuadro de las compañeras. En el caso mío, hay dos compañeras que el tutor les retroalimentó y les dijo que estaba incorrecto su cuadro. Entonces, en ese caso, ¿podemos los cuadros eso o no los podemos? Los ponen, no pasa nada porque eso se califica individual. Lo que suban, a pesar de que está en el documento general, pues en el documento del trabajo colaborativo, si alguien en el cuadro individual tuvo una retroalimentación que dice que está mal y no lo corrigió, pues la calificación mal va para esa persona, porque esa es la parte individual del trabajo. De hecho, lo ideal es que lo suban, por lo que hablábamos ahorita, de que eso nos permite contrastar con Turnitin, qué es lo de ahí, lo que es original y qué es lo que es copiado. Pero eso debe ya quedar en el foro. Entonces, si ustedes lo suben, si el tutor les hizo una retroalimentación en el foro y les dice que está mal y ustedes no lo corrigen en el foro, pues lo más probable es que al subirlo al documento, igual el tutor lo que va a tener en cuenta es la retroalimentación que hizo en el foro, porque para eso se hizo la retroalimentación individual en el foro. Entonces, si lo suben, sabiendo que cada persona es responsable de lo que subió en el cuadro individual y que eso no va a afectar la nota grupal. Lo que afecta a la nota grupal son las tablas 2 y 3 para quienes lo hacen colaborativamente. Entonces, si de repente el tutor en el cuadro, en el foro les retroalimentado porque estaba todo aparentemente bien, sí, muy bien, buen trabajo, pero luego en Turnitin estaba todo copiado, pues esa persona va a tener mala puntuación porque está haciendo plagio. Y eso cambia la calificación solo para esa persona, sí, así en el foro se haya puesto que bien, pero el Turnitin arroja otra cosa. Entonces, ahí la idea de eso es que podamos ver y que ustedes puedan ver también qué tanto de lo que escribieron es original, que se esfuercen por poner en sus propias palabras, pues porque este tema y estos temas se han estudiado muchísimo, entonces se encuentran muchísima información en Internet, pero a veces copiar y pegar no basta para comprender. Entonces, lo que queremos ver es que ustedes comprenden y para eso vemos cómo ustedes que citan, si citan bien, que si es una cita textual lo pusieron entre comillas, que la referencia, así estén parafraseando, ustedes están poniendo la referencia donde sale la información y pueden además complementar con sus propias palabras. Esto que dice fulanito quiere decir tal o yo entiendo tal cosa. Esto hace una diferencia con respecto a simplemente poner la cita o copiar. Pues además, esto es una cosa que pasa desafortunadamente y no es un secreto para nadie. Muchos trabajos de los semestres pasados, de los periodos pasados están subidos en Internet. Ustedes los copian, esto lo detectamos. Lo detecta la herramienta, lo detecta Turnitin. Entonces, por supuesto, si alguien hizo esto en el cuadro individual, solamente afecta a la persona a la que lo hizo. Ok, Diana Lorena. muchas gracias. Vale. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta el tema que está tratando, pues no sé yo cómo haría, porque en el cuadro 1 yo subí pues la información y eso, pero no referencié, o sea que debo volverlo a hacer o sea, parafraseé, pero no referencié, o sea, debo volverlo a subir, o digamos antes de Referencia que... siempre. Si parafraseaste, igual lo sacaste de algún lado. Entonces, está la paráfrasis bien, no te va a arrojar, si lo hiciste bien la paráfrasis, no te va a arrojar compatibilidad, pero de todos modos, pues eso de dónde salió,
¿no? Como sabemos O- que lo leíste en algún lugar, entonces simplemente al final en cada recuadro pones, esto lo saqué del lobby, esto mm, fulanito, entonces apellido, año, página, tal. Como eso Sí, profe. acostúmbrense a hacerlo siempre para curarse en salud, pues porque Mm, aparte de las ideas originalísimas, todo sale de algún lugar. Y cuando ustedes referencian, no solamente están diciendo como teniendo el ejercicio de honestidad intelectual, de decir, yo saqué esto de esta parte, lo entendí así, pero lo tomé de acá, sino que están contribuyendo a pues que veamos cuáles son las fuentes que más nos sirven, cuáles son los autores que están más citados y nosotros mismos podemos hacer cambios y mejoras en el curso teniendo en cuenta los autores que ustedes más citan, teniendo en cuenta materiales, de repente no están citando mucho los materiales del curso, pero están citando esta página web, ¿ve? ¿Qué será esto? Vamos a mirar y ahí complementamos cosas. Entonces es un ejercicio que nos permite como un poco tener, por un lado, honestidad y por el otro lado, como diálogo entre quienes escriben las cosas y quienes las leen. ujú. Sí, Ah, profe, otra cuestión para el estudiante. Si ya de pronto lo subiste al entorno, puedes hacer el trabajo y volverlo a cargar en el entorno, que desde que esté habilitado el entorno de evaluación, permite otra entrega, si tienen que hacer ajustes en el trabajo y todo. Igual si lo subió en el foro, pues haga el ajuste en el foro de una vez. ¿Listo? sea, lo vuelvo a subir, pero entonces ya bien hecho. Ay, bueno, profe. Exacto. Corrección escribes. Ujú, perfecto. Ok, profe, sí. Bueno, muchas gracias. Listo, yo creo que no hay más preguntas, ¿cierto? A ver si vamos por cerrar, a ver si empiezo a descargar para poderlo subir y compartirlo. ¿Listo? Bueno, gracias a todos por el espacio, mi profe Laura, a todos los participantes, docentes, estudiantes, feliz noche. Muchas gracias, profe Norma, que estén todos muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas.